En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Voy a sentarse. Pues acá andamos de vuelta, gracias a Dios. Gracias también por sus oraciones. Ya llegué antes de ayer. Se me atrasó un poco más el viaje por algunas cuestiones de allá, algunos asuntos pendientes a resolver y porque también hay almas en todos lados y realmente estaban muy como solas, digamos así, de sacramentos. Había gente que hacía más de 2 años, 3 años que no recibían sacramentos, así que entonces fue un poco también hacer un poco de apostolado y tratar de dejar las almas allá en Argentina un poco más fortalecidas para lo que se le viene. La situación de Argentina es terrible, realmente es terrible. Y la situación económica, la situación social, política, un liberalismo extremo, una como aprobación de todas las aberraciones, un país donde, por ejemplo, el lenguaje inclusivo ya es prácticamente obligatorio, hasta el presidente de la República habla con el lenguaje inclusivo, niñes, argentines, ellas, entonces es tremendo si uno lo ve, pero bueno, yo siempre digo, explicando a Santo Tomás, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces estos aprobaron la ley del aborto, el matrimonio igualitario, todas esas leyes, esas aberraciones morales, ¿no es cierto? Entonces ahí la están pagando, quieren lo único que les importa es el bienestar de la tierra, pues bueno, ahí lo pagan. Y dentro de eso, bueno, hay almas buenas que siempre Dios reserva para sí y son las que sufren y tienen que llevar esa cruz, ¿no es cierto? El mundano en su mundo es feliz y más vale que lo disfruta aquí abajo porque lo que le espera después no termina. Entonces el infierno que les espera es eterno, pero las almas buenas que están en ese mundo y no tienen que ser del mundo le sufren y sin sacramentos y todo. Entonces hice algunas confirmaciones, gracias a Dios, algunos fieles que trataban de ir a misa todos los domingos y bueno, por eso ahí les sigo encargando que una oración siempre por los católicos dispersos alrededor del mundo. Parece que ya se acaba, pero bueno, en todos lados hay pequeño rebaño, como dice Jesucristo en el Santo Evangelio, un pequeño rebaño, pequeñísimo, pero mínimo, contado en algunos países con los dedos de las manos y en otros países no hay nada. Ayer hablábamos con el padre Juan José, España es un horror, si Argentina está mal, España es una cloaca de perdición, de inmoralidades, pero bueno, así es lo que está pasando y es lo que el mundo está pidiendo y bueno, que venga Jesucristo nuestro Señor y tenga misericordia de todos, pero a ver cómo va. Por ejemplo, mire un caso, cómo está pasando en la mentalidad de la gente, no viene al caso en el sermón, pero se los quiero comentar, con respecto al modernismo, y sí viene al caso en el sermón, porque hoy vamos a hablar un poco del escándalo también. Vieron que Bergoglio, con ese culto a la Pachamama, a la madre naturaleza, a la madre tierra, que hay que cuidarla, que cuando se hizo ese encuentro en Asís antes de la falsa pandemia, le pusieron un collar de dientes a él y parte de esos dientes eran humanos. Hicieron un pozo, como se hace el ritual que se hace a la Pachamama en Bolivia, en Perú, en el norte de Argentina, en el norte de Chile, toda esa zona que era el imperio de los incas, digamos así. Pues bueno, el otro día está alabando a la Pachamama y cuando tiran esa estatua espantosa al río y flota, porque eso estuvo preparado en realidad, una estatua, un pequeño idolillo de la Pachamama que es hecho en madera balsa, con lo que se construyen los botes, los barcos para salir a pescar en el sur. Imagínense, lo van a tirar al río para destruirlo, en realidad eso estuvo preparado, era para hacer una exaltación de eso y evidentemente que después flotando hizo toda una procesión en el Vaticano para poner a la Pachamama arriba del altar de San Pedro, arriba del altar, y además la inciensó en uno de sus oficios religiosos, la inciensó, y yo les explico como si viene mañana y hay una Santa Muerte acá puesta en el altar y le echamos incienso, y peor porque la Pachamama es como la diosa Cuitláhuac de acá de México, Lucifer, y el mismísimo Lucifer, el padre de todos los dioses, falsos dioses, por supuesto, el padre de todos los demonios. Bueno, alabando esto, ¿a qué viene todo esto de esa alabanza modernista de la Pachamama? No sé, acá no creo que lleguen esas noticias porque son más bien locales del sur, a lo mejor algunos sí la pudo haber visto. Todavía en Bolivia y en Perú, más en Bolivia, les hacen sacrificios humanos a la Pachamama.
El sacrificio propio, si antes ofrecían niños, los corazones de los niños frescos antes de los 12 años que llegaran a la pubertad, y los momificaban para que quedaran siempre tersos, cosa que la tierra viera que los bendecía y le ofrecían cosas lindas y jóvenes. Por eso le abrían el esternón, le arrancaban el corazón y lo tiraban al pozo, como hicieron en el Vaticano, nada más que ahí le tiraron maíz y algunas otras cosas, para que la Pachamama, la Madre Tierra, no se enojara y les diera buenas cosechas y estuviera todo tranquilo, ¿no es cierto? Pero bueno, todavía ahora, como lo que le ofrecen los sacrificios actuales, algunos, que también eran de las llamas del animal, esa especie de ese camellito que hay en el sur, y la llama, la vicuña más la llama, bueno, le ofrecen fetos de llama. Le sacan el feto al animal y se lo ofrecen con un ritual hoy, no estoy hablando de la época de los incas, actualmente, y eso lo hacen mucho en el gremio de la construcción. ¿Por qué? Porque antes de levantar una casa en una tierra le hacen todo un ritual a la Pachamama para que reciba la obra, etcétera. Pero bueno, ¿qué pasó? Y ahora saltó una cuestión terrible. Ofrecieron a uno de los albañiles, como no pudieron conseguir al feto de una llama, ofrecieron a uno de los albañiles, hicieron una fiesta pagana, lo emborracharon y lo enterraron vivo. El muchacho pudo salvarse, gracias a Dios, salió del pozo donde habían metido en un cajón, hizo toda la denuncia a la policía y todo eso, y bueno, y ahora se descubre que es normal que en el gremio ese de la construcción se hagan sacrificios humanos, que entierren hombres para pedirle a la Madre Tierra que les lleve a cabo a un buen término esa construcción que van a hacer. Y cuanto más grande es, peor es el rito y el sacrificio. Actualmente, esto pasó hace 14 días atrás, y del modernismo están metiendo a ese demonio adentro de la cabeza de la gente, que ya han acuñado una moneda, han impreso sellos postales, etcétera, ¿no es cierto? Todo lo que vemos viendo, fíjense lo que es ese mundo, ¿no es cierto? Entonces, hijos míos, recemos por nuestra perseverancia de todos en la fe. Bueno, esto fue un gran paréntesis, ahora les empiezo el sermón, entonces ya se van a volver a ser desacostumbrados, pero bueno, a empezar de nuevo. La epístola de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Corintios y dice lo siguiente: hermanos, quiero ahora recordaros el evangelio que os he predicado y que vosotros recibisteis y en el cual os mantenéis firmes y por el cual seréis salvados, si es que lo conserváis tal cual yo os lo prediqué, porque de otra suerte en vano habrías abrazado la fe. Lo primero pues que os enseñé y que yo aprendí fue que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que se apareció a Kefas y después a los 11. Posteriormente se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, muchos de los cuales viven todavía y algunos murieron ya. Después se apareció a Santiago, luego a los apóstoles todos. Finalmente, y después de todos, se me apareció también a mí, que vengo a ser como un fruto abortivo. Pues yo soy el menor de los apóstoles, que ni merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. El Evangelio es tomado del evangelista San Marcos y dice lo siguiente: en aquel tiempo, saliendo Jesús de los confines de Tiro, fue por Sidón al mar de Galilea, atravesando el territorio de Decápolis, y le trajeron un sordo mudo, suplicándole que pusiese las manos sobre él para curarle. Y apartándole del tropel de la gente, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y alzando los ojos al cielo, suspiró y díjole: Éfeta, que quiere decir ábrete. Y al punto se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de su lengua, y hablaba con claridad, y les mandó que a nadie lo dijesen. Pero cuanto más se los mandaba, tanto más lo divulgaban, y tanto más se maravillaban y decían: todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. La oración colecta en la misa de hoy dice lo siguiente: oh Dios omnipotente y eterno, que por un exceso de tu bondad das a los que a ti acuden más de lo que merecen y desean. Derrama sobre nosotros tu misericordia hasta el punto de perdonar las faltas por las cuales teme la conciencia, y de añadir por tu cuenta lo que la oración nos osa pedir, por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues esto que les acabo de contar sí tiene relación con lo de ahora. Hoy en el Evangelio, que nuestro Señor sale de su tierra y va para el norte, para la zona de Fenicia, de Tiro, de Sidón, y cura a este sordomudo de nacimiento, le hace un poco de lodo y le unta sus oídos y
y su boca y les dice éfeta, lo que quiere decir ábrete, lo que decimos en el santo bautismo, en un momento del rito del bautismo. Le abre los oídos, le abre la boca y empieza a escuchar y a hablar y a glorificar a Dios. Y entonces la gente admirada que le habían llevado, porque además le llevaban los enfermos a puños a nuestro Señor, ya después que se corría la fama que tenía de taumaturgo, es decir, de hacer milagros, ¿no es cierto? Iban a buscarlo y la misma gente llevaba a los enfermos. Y no solamente eso dice el Evangelio de hoy, le pedían imponle la mano, no era el enfermo que pedía, por favor, Señor, cúrame, como en algunos casos. No, también la gente decía, por favor, le llevaba a sus seres queridos, a la gente conocida para que los curara. Y nuestro Señor en su exceso de misericordia lo hacía, pero todo ese camino era para que curando el cuerpo sanara también su alma, es decir, encontraran la gracia de la fe, lo conocieran a Jesucristo, a Él mismo enviado y al Padre, y que fueran al Padre a través de Él, porque no hay otro camino para Dios Padre que Jesucristo, Dios Hijo. Entonces, fíjense cómo el fervor de la gente conociendo a Dios nuestro Señor, que llevaban a otros, no iban a buscar solamente una cosa personal, y en eso que los padres interpretan en esta parte del Evangelio realmente ese celo apostólico que tiene que tener todo buen cristiano. Ese buen celo apostólico que tiene que tener todo buen cristiano, es decir, ese llevar a Jesucristo a las almas de los pecadores, sabiendo que uno, pecador, y habiendo sido abrazado, digamos así, por el amor de Dios y la misericordia de Dios, también quiere compartir eso y llevar a otros. Y de acá se basa mucho su Santidad Pío XII de este Evangelio también, justamente para extender lo que era la acción católica, es decir, enfervorizar la fe de los fieles y la caridad de los fieles, vivir esa fe, porque la fe sin obras es cosa muerta, y las obras sin fe también son muertas, no sirven, o sea que tienen que ir fe y caridad juntas con la esperanza que recibimos en el Santo Bautismo y llevar las almas a Dios. Por eso, recién viendo esto de Bergoglio, imagínense lo que es el escándalo en general. Ahora yo les conté recién este caso, del escándalo de decir voy a poner a un ídolo arriba del altar de San Pedro para que la gente vaya y lo venere, y hoy lo siguen adorando, además, y gracias a él también. Gracias a él también, porque realmente la gente hace esas cosas en donde son estas costumbres de la Pachamama, por ejemplo, porque el Papa Francisco hizo el encuentro en el Vaticano y porque el Papa Francisco llegó me explico, es un escándalo terrible. En vez de llevar las almas a Dios, en este caso sí, se las lleva directamente al demonio, a la Pachamama, a la madre de todos los dioses de los antiguos incas, y que eran demonios, porque los dioses de la gente demonios son, dice las Sagradas Escrituras. Hay un solo Dios verdadero y los demás es el diablo. Entonces fíjense la fuerza del escándalo, y fíjense la fuerza del escándalo en nosotros, cuando habiendo recibido la fe con las virtudes teologales, la esperanza y la caridad del bautismo, llegamos, nos convertimos, los que se convierten, empiezan a crecer en la fe los que tuvieron esa gracia, y después, conociendo a Jesucristo, somos un escándalo para los demás. Y viendo nuestras obras, en vez de alabar al Padre Eterno que está en los cielos, como dice el Evangelio, empiezan a vociferar, pero miraros cómo son, mira esto, es verdad que uno tiene que conocer a Dios, pero Dios es conocido a través de lo visible también. Y una parte de lo visible que hay que hacer conocer a Dios somos nosotros, los fieles católicos. Entonces, hijos míos, entremos en este pensamiento de ese conocimiento de Dios nuestro Señor, de manera de llevarle las almas a Él. Pero primero tenemos que ir nosotros, no hacernos sordos nosotros a su llamamiento. ¿Cuántas veces somos sordomudos por cobardía, por respeto humano, o muchas veces porque el corazón ya está enlodado, enroscado en una vida de pecado? ¿Y qué va a escuchar la voz de Dios? ¿O qué va a hablar de Dios? Si de la abundancia del corazón habla la boca. Dice también nuestro Señor en el Evangelio, en un corazón donde no está el amor de Dios, ¿de qué va a hablar? En un corazón donde no entiende de la oración, donde no rezan nunca. ¿Cuántas almas hay que nunca rezan, nunca? Y no hablo paganos, yo hablo de católicos, y católicos en el sentido estrictísimo, los que quedamos hoy. ¿Cuántas almas que ni siquiera se persignan cuando se levantan a la mañana? ¿Qué van a saber de Dios? Y van a quedar, como dice San Pablo, como hombres animales. Y el hombre animal dice, ¿qué va a saber de las cosas de Dios? Para el conocimiento de Dios hay que entrar en el corazón y llevar un camino de vida espiritual estable y una oración profunda. Pero claro, es más cómodo seguir los llamamientos del mundo, estar en el rebaño del demonio. Ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo, le dice nuestro Señor a los judíos. Hijos del diablo, qué terrible eso.
Cuando uno profundiza, porque no soy yo el que lo dice, lo dijo Monseñor, o lo dijo fulanito o menganito, o sutanita, lo dice Jesucristo nuestro Señor, vos sos un hijo del diablo. ¿Me explico? ¿Y cuántas almas así están hoy en esta situación? No del mundo pagano que ya está entregado a ese rebaño del demonio porque es feliz con toda la podredumbre que el demonio le muestra, feliz entre comillas, porque nunca puede alcanzar la felicidad que puede dar Dios. Entonces ni la paz que da el mundo no es la paz que da Dios. Pero en el caso personal nuestro, ¿cuántas veces no nos hacemos sordos a sus llamados? ¿Cuántas veces dilatamos nuestras conversiones, nuestras confesiones, nuestras oraciones, los santos rosarios, la novena, todo lo que podamos hacer por piedad? Que las dilatamos realmente porque preferimos hacer las cosas de la tierra. Para Dios no tengo tiempo. Para Dios no tengo tiempo. Entonces, si yo no tengo tiempo para Dios, ¿qué me voy a tomar el trabajo de llevar a un prójimo? Alguna persona de mi familia, algún amigo, alguna cuestión, algún conocido que veo que anda mal, bueno, vente, ¿quieres escuchar? Sí, quiere escuchar. Pero ¿cuántas almas no llegan a Dios porque no hay nadie que se los predica, como dice San Pablo? Y por eso les digo, ahí está esa gran ayuda para la Iglesia del apostolado seglar. El apostolado seglar es importantísimo. Ustedes están en un ambiente al cual nosotros muchas veces no llegamos. No porque no queremos, sino porque no se puede, porque además también, aún por cuestiones de vida, no se puede, y para eso está el buen católico que tiene que dar ejemplo con sus virtudes y con sus obras. Y escuchar primero la voz de Dios. Entonces no pongamos esos impedimentos para que Dios nos haga escuchar su voz. Él habla siempre, pero habla profundamente, es decir, habla al corazón. Por eso, miren, cuando le presentan a este sordomudo, se lo lleva aparte, entre él entre Jesucristo y el sordomudo, entre el pecador y Dios. Vente, déjalos a todos ellos, ellos tendrán su recompensa porque te trajeron a mí, porque fueron caminando y sufrieron caminos largos y quedaron quizás sin comer para traerte a mis pies y que yo te cure. Bueno, tú estás enfrente mío, ven conmigo. La cosa es entre tú y yo ahora. Así es la relación con Dios. La relación con Dios es personal. Solo venimos a este mundo y solo nos vamos. Y cuando venimos a este mundo, desnudos venimos, dice el santo Job, y desnudos nos vamos. Y el día que nos vayamos, nadie se va a querer venir con nosotros. Se van a quedar llorando en el límite de ese abismo que nos va a separar, que es la eternidad. De este lado quedarán los que nos llorarán y los despedirán y nos iremos solos. Por eso, hijos míos, no dilatemos este encuentro de Dios y escuchar su voz. Por eso tratemos de buscar el amor de Dios y de cultivar el amor de Dios en nuestros corazones. Pero ¿cómo vamos a amarlo si no lo conocemos? Uno de los grandes impedimentos para la santidad y la santificación del alma es la ignorancia religiosa. A veces ni los mandamientos sabemos, ni el catecismo sabemos. Pero yo está bien, el Padre me dijo, en el sermón me dijeron, pero no es todo eso. Si fuéramos gente que no tuviéramos capacidad para aprender. Pero la doctrina cristiana tiene que estar en todas las familias, el libro del catecismo como un libro de cabecera. Vamos a leer hoy algunas preguntas del catecismo, cuando se juntan al mediodía, si se juntan en la noche, 10 preguntas, y van sacando esa ignorancia religiosa, porque van a ir conociendo más, y cuanto más conocen, más van a amar a Dios. Después le digo no pertenecer al gremio del demonio, hacerse hijos del diablo. ¿Cómo? Por un corazón endurecido por el pecado, corrompido, en un corazón donde reina el demonio. Dios no puede entrar si ya fue expulsado. Como decía San Juan Crisóstomo, creo que ponía la frase el otro día, ¿cómo puedes invocar con tu boca al que niegas con tus obras? Importante, fíjense, ¿cómo puedes invocar con tu boca, Señor, Señor, al que niegas con tus obras? Una vida de pecado, una vida de tibieza, una vida alejada de Dios. Por eso, hijos míos, vamos entonces a entrar en este camino, porque sepan que hay un solo ser en este mundo que todo lo hizo bien, y es nuestro Señor Jesucristo, junto con la Santísima Virgen María. Pero nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Por eso tengamos ese celo apostólico. Vamos a tratar de ayudar también a nuestra gente. Por ejemplo, si vemos que estamos con escándalos alrededor nuestro, pues no apoyemos esos escándalos.
Tengamos la voz dura como tenían los santos misioneros y predicarle a esos salvajes cuando iban, predicarle las verdades eternas, la eternidad del infierno. Sí, son cosas duras, pero son reales, y si no me dicen que existen, ¿cómo las voy a evitar? Si a mí no me enseñan que hay un pozo que me va a hacer caer 50 metros bajo tierra, y no me dicen, cuidado que ahí está el pozo, ¿cómo lo voy a evitar si voy caminando por esa dirección? Pues así, hijos míos, también nosotros, primero convirtámonos nosotros, dejemos que nuestro Señor cure esa sordera para las cosas de Dios, y que realmente destape, abra nuestras lenguas y nuestras bocas para su alabanza. Y después llevemos a otros, vamos a poner a otros a los pies de Cristo también, con un santo apostolado, con santos ejemplos. Muchas veces, hijos míos, no hay que hablar mucho, hay que obrar, porque las palabras sin las obras se las lleva el viento. Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Tenemos que ser ejemplos, primero porque la buena vida, la vida cristiana es fruto de un amor, una consecuencia natural de un amor es una vida conforme. Y después esa vida conforme, viviendo según Dios, claro que va a irradiar también. Así como el mal se transmite, también el bien se transmite. Así que ahí les pongo de tarea y les encargo entonces que esa vida cristiana bien vivida en casa, que no salgamos del templo como el fariseo condenados, sino que salgamos como ese publicano que fue justificado y perdonado, que no osaba levantar los ojos al cielo. Pues así salgamos nosotros hoy de esta Santa Misa, hijos míos, salgamos con un espíritu enfervorecido y amoroso de Dios, prestemos atención en la Santa Misa, pidamos a Dios su gracia y su ayuda, su fe, la fe en su providencia y en su amor, no tengamos miedo a Dios, vayamos corriendo al trono de la gracia, como dice las Sagradas Escrituras, a preparar buenas confesiones, a hacer santas comuniones, a hacer fructificar la gracia de Dios, como dice San Pablo en la epístola de hoy, que la gracia de Dios en mí no fue vacía, no cayó en vaso roto, no cayó en un costal sin fondo, que la gracia de Dios que caiga en nuestros corazones, caiga para dar fruto, y que encuentre la tierra de nuestras almas preparadas, no llena de zarza, de espinas, de piedras, realmente que encuentre nuestros corazones como una tierra fértil y preparada para poder dar fruto, el 100 por 1. Primero nosotros, la paz de Dios es impagable, no tiene precio. Y después ayudar a otros que andan en la ignorancia, muchos, porque no todos andan por el camino del error con maldad. Muchos andan por misericordia de Dios nuestro Señor, que todavía los mantiene vivos, andan pero en la ignorancia. Pues ayudemos entonces a esos que si encontraran el camino de salvación quizás hasta serían mejores que nosotros. Tengamos ese corazón cristiano, hacer reinar a Cristo en nuestros corazones, escuchando y hablando de las cosas de Dios, y después ayudar a otros también, llevar a otros a Jesucristo para que ponga las manos de su misericordia y los conviertan y se salven, como nosotros también. Pidámosle a Nuestra Señora entonces ese amor profundo a Dios nuestro Señor que nos va a hacer obrar en consecuencia, para que así después de haber llevado la cruz de cada día con santa resignación, si no podemos con alegría, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del